La historia de la Iglesia de los Estudiantes de la Biblia comienza en Estados Unidos en el siglo XVIII. En aquel tiempo muchos movimientos religiosos comienzan a florecer debido a la libertad religiosa que existía en Estados Unidos y muchos empezaron a cuestionar las iglesias tradicionales. En 1876, un pequeño grupo de cristianos formaron una clase bíblica. Este grupo se dedicó a estudiar la Biblia de manera sincera y entendieron lo que la Biblia enseña sobre Dios, Jesucristo, el reino y muchas otras doctrinas. El pastor de aquel pequeño grupo empezó a predicar lo que la Biblia enseñaba, lo que empezaron a aprender. También comenzaron a imprimir folletos y a distribuirlos. Y pronto este grupo creció y llegó a ser una iglesia que tenía miembros por todas partes de los Estados Unidos. A través de la impresión de folletos y libros y una revista, su fe empezó a crecer y muchas personas comienzan a conocer la iglesia de los estudiantes de la Biblia. Y esta iglesia llegó a crecer hasta tal punto que empezó a enviar peregrinos o misioneros y motivados por este espíritu de compartir la fe, por muchas partes del mundo salió su voz. Y así comienza la historia de nuestra iglesia, los estudiantes de la Biblia de Argentina. Este mensaje llega a Yugoslavia y nuestra historia comienza en un pueblo de Yugoslavia llamado Illesca. Allí un misionero predicó y repartió literatura en el pueblo y pronto muchas personas aceptaron el mensaje del reino de Jesucristo, de la restitución y de la verdad sobre el infierno, y formaron una iglesia que se dedicaban a estudiar la Biblia junto con la ayuda de la literatura de la iglesia de los estudiantes de la Biblia. Llegaron a ser 100 personas y con la ayuda de los estudios que escribió el pastor Russell, este grupo comenzó a crecer. En 1939 estalla la guerra y Yugoslavia llegó a ser invadida por los alemanes. Y muchos de los hermanos de esa iglesia, en Yugoslavia y en Illesca, empezaron a emigrar a diferentes partes del mundo para huir de la guerra. Uno de estos hermanos, el hermano Lazar Luxor, fue uno de ellos. Salieron de Europa, del fuego de la guerra, y el hermano Lázaro y su esposa, Iona, junto con sus hijos, Ana, Abel y Milo, Luxor, llevando pocas pertenencias, pero entre ellas el hermano Lázaro traía su fe y en las maletas su Biblia y los libros de estudio de las Escrituras en romano. Desembarcaron en Brasil primero, allí vivieron unos 4 años, hasta que deciden viajar a la Argentina. El hermano Lázaro y su familia se establecen en Buenos Aires, en una ciudad llamada Sarandí. Allí el espíritu de predicación de nuestro hermano da comienzo a una clase bíblica, primero con los vecinos, con algunas personas que estaban interesadas. Y en su casa invitan a los vecinos a sumarse a los estudios. Y el hermano Lázaro organizó una pequeña iglesia, una pequeña clase de estudio de la Biblia. El hermano Lázaro trabajaba en la Argentina en una feria vendiendo flores y aprovechaba el contacto con su clientela para repartir literatura y hablar de su fe. Con el tiempo la familia Luxor se muda a la ciudad de Monte Grande, también en Buenos Aires. Allí el hermano Lázaro comienza la obra de predicar nuevamente y forma una iglesia en su casa, una clase bíblica. Y alrededor de unas 20 personas se reunían en un salón que el hermano construyó en su propia casa. Personas de ciudades vecinas se ponen en contacto con nuestro hermano Lázaro, personas de Villa Elisa, Avellaneda, Berazategui, y el hermano Lázaro tomaba la iniciativa de visitar a las personas interesadas que estaban en contacto con él y formaban clases de estudios bíblicos. Al hermano Lázaro lo visitaban hermanos de Estados Unidos como la familia Ruggiero, el hermano Carl Hagensi,
y algunos hermanos de Brasil también. En 1985 se realizó la primera convención en la Argentina, en el Hotel Colón, en Buenos Aires. También en ese tiempo se comenzó la obra de predicar por radio. Radio Colonia puso en el aire los programas de Francisco y Ernesto, programas que estaban en español y que eran en formato de charla bíblica. Estos audios todavía están en el sitio del Down Bible en español. Y la obra de predicar de los hermanos llegó a formar varios grupos de personas que están interesadas. Y fue así como el mensaje también llega a otra ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Berazategui. En 1964, un hermano llamado Fernández conoce o entra en contacto con una hermana llamada Mary Mazzone. Este hermano le llevó el mensaje del Evangelio a esta hermana, y también esta hermana compartió el mensaje con el hermano Ramírez, y de esa forma se formó una clase bíblica en la ciudad de Berazategui, en la casa de la familia Mazzone, junto con su esposo Juan Carlos Cascallares. En ese grupo unas 36 personas se reunían en la casa de los hermanos Cascallares. Después, con el tiempo, un hermano donó un terreno y allí hicieron una iglesia, y en esa iglesia se llegaron a reunir casi 100 hermanos. Esta iglesia funcionó unida hasta que ocurrió una división por cuestiones doctrinales. De esta manera los hermanos se separaron de esa iglesia y formaron su propia iglesia en la casa de la familia Cascallares. Alrededor de unas 40 personas siguieron en esta iglesia, y la iglesia en la casa de los hermanos fue creciendo hasta alcanzar unos 40. La familia Luxor visitaba la iglesia. También fue visitada esta iglesia en Berazategui por el hermano Panucci. Se celebraron convenciones también en esa iglesia en Berazategui. Y el hermano Panucci ayudó a construir en la propiedad de los hermanos Cascallares un pequeño salón para que los hermanos tuvieran la oportunidad de reunirse. El hermano Juan Carlos Cascallares, esposa de la hermana Mary, llegó a ser el anciano o el pastor de esta clase bíblica, de esta iglesia, y junto con los hermanos de Estados Unidos hicieron convenciones en su casa, y estas convenciones fueron organizadas por el hermano Panucci. Muchos años esta iglesia funcionó y funciona hasta el día de hoy. En esta iglesia hay hermanos de más de 30 años en la fe. Algunos se fueron, otros pasaron el velo. Durante un tiempo la iglesia también hizo una obra de compartir comida con personas que estaban necesitadas. Entre todos los hermanos juntaban alimentos para poder compartir con personas que estaban necesitadas durante un tiempo de mucha necesidad en el país. Hoy la iglesia cuenta con 5 miembros de esos miembros originales desde su fundación. Muchos de estos miembros son personas de edad, pero su fe sigue firme en la fe en Jesucristo y en la esperanza del reino. Algunos años esta iglesia fue visitada por el hermano Mike Schilling de Estados Unidos, el hermano Wilmot también de Estados Unidos, los hermanos Fonseca también de Brasil, el hermano Dueñas de Perú, el hermano Dean visitó la iglesia de Sudáfrica, el hermano Mendieta. Muchos de estos hermanos participaron o pasaron por el púlpito de la iglesia. La iglesia de Monte Grande, liderada por nuestro hermano Lázaro, continuó funcionando hasta la muerte de nuestro hermano Lázaro, Luxor. Luego de la muerte del hermano Lázaro, sus hijos, Abel y Milo, continuaron la obra de la iglesia, de mantener la iglesia. Pero a medida que se fue pasando el tiempo, muchos de esos miembros originales fueron pasando
el velo, muchos murieron, muchos fallecieron, y esta iglesia quedó reducida a los hermanos Abel junto con su familia. Con el tiempo, el hermano Marcos Mendieta, ex miembro de los Testigos de Jehová, se entra en contacto con los hermanos del Alba en Estados Unidos, quienes le proporcionan la dirección de la familia Luxor en Montegrande, y juntos vuelven a formar una iglesia con los hermanos Luxor de estudio bíblico. Durante muchos años se congregaron juntos, se sumaron algunas personas, como el hermano Gustavo, que después con el tiempo abandonó la iglesia. Pero esta clase bíblica funcionó durante varios años. Luego se sumó a la clase bíblica la esposa del hermano Marcos Mendieta. Y esta iglesia funcionó hasta el fallecimiento de los hermanos Luxor. El hermano Mendieta sigue siendo parte de la iglesia, sigue siendo parte de la iglesia de los estudiantes de la Biblia. Suele frecuentar la iglesia de los hermanos de Berazategui, hace la obra de predicar por medio de redes sociales y se sigue manteniendo la fe de los estudiantes de la Biblia en Argentina. Hoy día la clase de la iglesia de Montegrande tiene sus reuniones por Zoom. También se reúnen en esas reuniones hermanos de México, de Brasil, de Argentina. Y esta es la forma en que ahora los hermanos encuentran la posibilidad de compartir su fe mutuamente por medio de Zoom, por medio de reuniones online. Y también la clase de la iglesia de Argentina tiene un canal en YouTube donde se suben estudios bíblicos, sermones, palabras alentadoras para la gente. También hay una página de Facebook donde mucha gente entra en contacto con los estudiantes de la Biblia. A través de estas páginas también han entrado en contacto con el Alba, el sitio web de los Estados Unidos, donde gente pide literatura, escriben personas interesadas. Entonces, la fe de los estudiantes de la Biblia, la iglesia de los estudiantes de la Biblia en Argentina sigue funcionando a pesar de todos los años que esta tiene en funcionamiento. A través del hermano Marcos Mendieta, de la familia Mazzone, esta iglesia todavía se mantiene viva y nosotros esperamos que nuestro Padre Celestial siga bendiciendo los esfuerzos de los hermanos por mantenerse fieles, por compartir la fe, por ayudar a otras personas a conocer a Jehová y a Jesucristo, y que también otras personas puedan conocer que hay esperanza de un futuro mejor en las manos del reino de Jesucristo, que va a traer paz y felicidad a la humanidad, va a terminar con la maldad, con la injusticia. Y los estudiantes de la Biblia de Argentina esperamos la venida del reino de nuestro querido Redentor Jesucristo para traer el fin de la maldad. Bueno, esto tiene que ver con la historia de la iglesia, de los estudiantes de la Biblia de Argentina. La idea es que puedas tener un conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, y que esto te ayude también para acercarnos a nosotros si crees que tenés la posibilidad de que te brindemos ayuda espiritual para conocer a Dios, a Jesucristo y sus caminos de redención.